Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En Hechos 6, 3 y 4, en el contexto del conflicto que hubo en la iglesia primitiva, vemos que en esa reunión de iglesia, en el versículo 3, la propuesta de los apóstoles fue: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la oportunidad que me das de leer tu palabra, de exponerla. Presentamos delante de ti, Señor, esta serie de estudios. Pedimos, Padre, que nos edifiques, que nos fortalezcas, que nos des criterio, que levantes hombres y mujeres piadosos que se formen hacia una vida cristiana madura. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Como vemos en pantalla, diáconos, siervos, ejemplares en la iglesia. Y estábamos leyendo en 1 Timoteo 3, 14 y 15, como lo ven en pantalla, donde Pablo dice: esto te escribo. Y ya señalamos que esa palabra esto te escribo hace referencia a lo dicho principalmente en el mismo capítulo, donde los primeros 7 versículos hablan del perfil de los obispos, de los ministros, el perfil de los pastores, de los ministros en las iglesias, mientras que desde el versículo 8 hasta el 13 habla de los requisitos de los diáconos. En esta serie sobre el diaconado, en esta carta donde Pablo le escribe a Timoteo, hablando de las cualidades de un siervo o de un servicio irreprensible, ya hemos visto, de esta serie hemos visto ya 2 partes. Vimos en el primer estudio significado del término diácono. Vimos en el segundo estudio el origen de los diáconos. Y en el tercer estudio, que es el que vamos a desarrollar en el día de hoy, requisitos para ejercer el diaconado. Los requisitos. Ya vimos que el diaconado tiene que ver con el servicio. Vimos que el diaconado tiene que ver con ese apoyo que los diáconos ofrecen al pastor, al equipo pastoral, para que ellos puedan dedicarse por entero, principalmente a la obra espiritual, principalmente, como acabamos de leer, la oración y la palabra, que es el centro o el corazón del pastorado. Los diáconos que están al lado del pastor tienen la misión de descargar un poco sus manos para que la obra del Señor se mantenga funcionando y ellos puedan ocuparse principalmente en la labor espiritual. Decíamos la semana pasada de que los pastores principalmente, no solamente, no exclusivamente, se dedican a la labor espiritual. No exclusivamente y no solamente, pero sí es la labor principal. Los diáconos se dedican principalmente, no solamente, a la labor material. Hacen un trabajo más secular, pero como podemos ver más adelante, como vamos a estudiar cuando lleguemos al 4º paso, los diáconos y sus funciones, vamos a ver lo que los diáconos realizaron en la iglesia primitiva, lo que los diáconos hicieron a lo largo de la historia de la iglesia, en los primeros 300, 400 años de historia de la iglesia, y eso nos va a dar tips de lo que se espera deben ser y hacer los diáconos. Hoy nos vamos a centrar en el punto 3. De hecho, hoy y probablemente en 2 estudios más, probablemente, dependiendo de cómo vayamos desarrollando el material. Vamos a estar estudiando entonces los requisitos para ejercer el diaconado. De estos 2 pasajes que acabamos de leer en Timoteo y en Hechos 6, podemos sacar una lista. O sea, tomamos Hechos 6, porque ya vimos en el estudio pasado, que fue los primeros diáconos que fueron nombrados. Que aunque no se les llamó diáconos originalmente,
se les llamó para servir, que ya tiene que ver con el diaconado, y se les llamó para atender a las mesas, que tiene que ver con el diaconado. Y muchos coincidimos en que ese fue, por supuesto, el momento en que se instituyeron ese ministerio del diaconado en la iglesia. Por lo tanto, vamos a colocar los dos pasajes, Hechos 6 y 1 Timoteo 3, 8 en adelante, para hablar de la lista de requisitos. La lista de los requisitos podemos analizarla linealmente, sumando los 3 que están en Hechos 6 con los que están en Timoteo, nos daría una lista como lo que sigue. Vamos a ver la lista lineal, primeramente lo vamos a ver linealmente, y son como lo pueden ver en pantalla. Un buen testimonio, tiene que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y esos son los 3 que encontramos en el libro de los Hechos. Y luego nos dice, honesto, sin doblez, no dado al mucho vino. Y es interesante porque mientras que a los pastores les dice no dados al vino, a los diáconos les dice no dados al mucho vino. O sea que los diáconos dicen por echar su traguito. No, eso lo vamos a explicar cuando estemos analizando ese principio, ese pasaje, esa porción del pasaje. No dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba y sean irreprensibles, que sean maridos de una sola mujer, hombre dedicado a su mujer, como se le dijo al pastor. Parece que al pastor se le dijo, mías onaikos andra, es decir, de una sola mujer, marido. Hombre de una sola mujer, un hombre dedicado a su mujer. Ahí vamos a desarrollar un poco más, además del concepto que ya desarrollamos anteriormente en la lista de los obispos, vamos a ampliar un poco con este punto. Luego dice en el 11, gobernar bien sus hijos y sus casas. Esos dos textos que están en negrita lo vamos a en realidad profundizar en cuando estemos analizando todo ese listado. Dice, y agregamos en esta parte la lista de las mujeres. Dice, además, las mujeres, dice en 1 Timoteo 3:11, dice, asimismo las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y ahí vamos a detenernos un poco cuando lleguemos a esa parte de la lista, porque resulta que las iglesias que no creen que las mujeres pueden predicar y no pueden tener liderazgo en la iglesia, las iglesias que de alguna manera toman al pie de la letra Timoteo 2, donde dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, que lo toman al pie de la letra, en esas iglesias las mujeres no tienen ningún tipo de participación pública, solamente se limitan a trabajar con los niños o en reuniones donde solo estén mujeres. De manera que es importante que nosotros aclaremos esto. Ya nosotros aquí en la iglesia dimos un estudio analizando ese pasaje de Timoteo 2, donde Pablo dice eso, y en Corintios donde Pablo dice eso, que la mujer calla en la congregación. Ya para nosotros en casa de Dios, lógicamente, si no tenemos una explicación para esos textos, si no podemos darle una interpretación razonable, hermenéutica, bíblica, tendríamos que hacerlo como dice el texto. Porque aquí gobierna Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. De manera que yo no puedo decir, no, aquí no lo vamos a hacer así, aquí lo vamos a hacer diferente. No, es como está escrito. A menos que podamos tener un entendimiento razonable, bíblico, hermenéutico, que yo pueda decir, bueno, nosotros entendemos a la luz de las escrituras esto, y podemos corroborarlo con este y este pasaje. O sea, es en esos términos. Como nosotros tenemos un entendimiento que las mujeres sí pueden y que eso tiene una interpretación, una explicación, lógicamente no tenemos ningún problema en entender que las mujeres que se mencionan en la lista de Timoteo se refiere a diaconisas. Para ellos, esa lista de mujeres que están allí no son diaconisas. Y uno de sus argumentos es que realmente no dice las diaconisas, dice las mujeres. Y bueno, no vamos a explicar eso ahorita porque eso lo vamos a explicar cuando lleguemos allí. Lo que quiero decir es que vamos a tener un estudio en esa parte sobre la identidad de esas mujeres. ¿Quiénes son? Unos dicen que son diaconisas, nosotros creemos que son diaconisas. Otros piensan que son las esposas de los diáconos. Había que preguntar por qué no está la lista de las esposas de los pastores arriba. Otros dicen
que la lista se refiere a las esposas de los diáconos y los pastores. Entonces, ese análisis lo vamos a tener cuando lleguemos a ese punto. Esta lista de 11, pudiéramos decir 14, ya que la lista de 11 son generales para diáconos y diaconisas, y de manera explícita se le dice a la diaconisa esas 4, que sean respetables. Ahí dice honestas, pero la palabra griega tiene una fuerza que tiene que ver con que sea respetable, el que no sea calumniadora, el que no sea, que sea sobria, que no tenga vicios, y que sea fiel en todo, fiel como madre, como esposa, como líder, como cristiana, que sea fiel en todo, que sea conocida por su fidelidad. Esa lista, por supuesto, dice en el versículo 13 que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Es dignificante. Esa lista, hermano, que acabamos de examinar, puede ser clasificada bajo 4 encabezados, puede ser analizada bajo 4 encabezados, 4 grandes temas o subtítulos. No la vamos a estudiar siguiendo esos 4 grupos, porque yo quiero darle tiempo a cada punto. Si yo tuviera que resumir, entonces la estudiaría con ese formato que tenemos en pantalla, donde toda la lista de esos requisitos la distribuimos bajo 4 subtítulos, bajo 4 conjuntos, y bueno, sería más fácil analizarla de manera más superficial. Sin embargo, queremos dedicarle a cada punto su tiempo, lo que significa que vamos a estudiarla de manera lineal. Sin embargo, para que tengamos la idea, la muestra, tenemos aquí que esos 4 subtítulos son, en primer lugar, su crecimiento hacia una fe madura; en segundo lugar, demostrar una fe de vida cristiana, o sea, una vida familiar cristiana; tercero, demostrar moralidad, tanto en lo personal como en lo público; y en cuarto lugar, demostrar integridad delante de Dios y de la iglesia. En pantalla pueden observar la forma en que está distribuido todos los ingredientes o todos los elementos de la lista en esos 4 subtítulos. Ya lo tienen en pantalla, lo acabamos de ahorita de leer. Hoy vamos a comenzar a estudiar la lista de los requisitos para el diaconado. Y una vez más, hermano, quiero insistir. Dios demanda un perfil de los pastores, de los ministros, porque Dios quiere que tanto los pastores y los diáconos sean un modelo para la iglesia de vida cristiana, de vida madura. Es decir, en última instancia, todos esos elementos deben describir a todos los cristianos. Todo cristiano maduro debe tener ese perfil. Todo cristiano que ha crecido hacia la madurez debe tener ese perfil. De manera que Dios coloca a los líderes delante de la iglesia para que sean un modelo, para que enseñen, por supuesto, con su conducta, con su vivencia, para que los varones de la iglesia sean buenos esposos, buenos padres, las esposas en la iglesia sean buenas esposas y buenas madres, y que tengan ese compromiso de vida cristiana que vaya avanzando hacia la madurez. Es importante destacar esto porque cuando damos esta serie de estudios estamos pensando, en primer lugar, estamos pensando en nosotros tener aquí en la iglesia, en primer lugar, un compromiso con un crecimiento espiritual. Estamos pensando que cada creyente crezca hacia la madurez. En primer lugar, vendría siendo el objetivo. En segundo lugar, que todos los hermanos en la iglesia tengan criterio a la hora de escoger sus diáconos, a la hora de escoger sus líderes espirituales, tengan criterio, porque no es por amiguismo, no es porque me cae bien, no es porque él me hizo una vez un favor y yo me siento como en deuda. No, tenemos que pensar en un perfil. Esa palabra, de hecho, cuando tú lees, estudiamos la lista de los requisitos del pastor, dice, es necesario, no es opcional, no es negociable, es necesario, es algo que debe hacerse. Y cuando tú ves la lista que aparece de los diáconos, dice asimismo. Esa palabra asimismo coloca a los diáconos al lado del pastor para el trabajo espiritual que van a hacer también. Y las exigencias que se le hizo al pastor,
que no son negociables, que son necesarias, también lo hace extensivo a los diáconos. Es decir, cuando dice asimismo los diáconos, está haciendo extensivo lo dicho con respecto a los pastores, lo está haciendo extensivo para los diáconos. O sea, tampoco son negociables esos requisitos, deben cumplirlos. Es importante que tengamos esto claro. Entonces, analizando ya la lista, vemos el versículo 3, Hechos 6, allí tenemos 3 de los requisitos que están en la lista y lo vamos a analizar más o menos en forma breve, por supuesto dándole el tiempo para el sentido de la palabra. Dice el texto: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, primero, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, segundo, tercero, llenos de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Los 3 requisitos que se mencionan allí, en primer lugar, es de buen testimonio y tiene que ver con su reputación. Hermanos, si un diácono o un pastor, porque eso va para ambos, pero en este caso estamos hablando de los diáconos, tiene mala reputación, tiene la reputación de meterse en problemas, tiene la reputación de estar endeudado, tiene conflicto con sus vecinos, tiene conflicto. Si tiene malos testimonios, no es apto, no califica para ponerlo delante de la iglesia como un modelo. Hermano, nosotros no pretendemos, y Dios tampoco lo pretende, de que ninguno de nosotros, ni pastores ni diáconos, estemos al 100% con esta lista de requisitos. Yo creo que no hay ningún ser humano que esté de este lado de la eternidad que esté al 100% en todos estos requisitos. Creemos que Dios coloca estándares altos para obligarnos a crecer y avanzar, pero tenemos que tener cierta medida, cierto nivel aceptable y razonable en cada una de esas cualidades. Por supuesto, la perfección no la lograremos de este lado de la eternidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces sí, seremos como Él, porque le veremos cara a cara. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, los ministros, los diáconos deben luchar por crecer en una vida cristiana madura. Los creyentes también deben luchar por ese propósito. De hecho, cuando tú lees en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra griega es artios, que significa maduro, completo, que ha alcanzado la madurez y que está completamente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios? Que lleguemos a ser maduros, con un carácter cristocéntrico, y que también seamos capaces de asumir desafíos, de asumir compromisos y hacer nuestra contribución en la obra del Señor. Porque la mies es mucha, los obreros pocos, y los pocos obreros que estamos tenemos que asumir el desafío. De eso se trata. De manera que el primero que aparece aquí es que sea de buen testimonio. Necesitamos que tenga credibilidad, hermano, porque si no tienes buen testimonio, no tienes credibilidad. Si no tienes credibilidad, no tienes efectividad. Necesitamos que tenga buen testimonio, porque el buen testimonio le va a dar credibilidad cuando dirija a otros, cuando corrija a otros, cuando enseñe a otros. Tiene autoridad moral para hablar de las cosas que expone. Y fíjense que eso tiene que ver, el buen testimonio tiene que ver con la reputación. Y recuerde que en la lista que se le hace a los obispos, a los pastores, se les exige nuevamente, se les exige también que tengan buen testimonio. Recuerden 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Eso se dice de los diáconos, además de los pastores. De manera que tanto a los pastores como a los diáconos se les exige que tengan buen testimonio. Lo que significa, hermano, que tenemos que cuidarnos. Si antes de ser diáconos, antes de ser pastores, teníamos que cuidarnos por amor al Señor, por amor al testimonio del Evangelio, ahora que estamos en esos puestos de honra,
y que queremos ganar un grado honroso delante del Señor y delante de la congregación, tenemos que cuidarnos. A veces tenemos que pasar por alto una ofensa, sufrir alguna pérdida, quedar muchas veces mal parados porque no nos podemos presentar y defendernos. Y no significa que no nos podemos defender, pero tenemos que cuidarnos, saber cómo nos vamos a defender, saber las palabras que pronunciamos y no dejarnos llevar por un arranque de ira, de impotencia, por una injusticia, porque yo tengo que cuidar primeramente el testimonio del Evangelio, agradar a mi Dios, y tengo que cuidar mi propio testimonio. Que nadie me señale y diga para ser evangélico como esa persona, para ser evangélico como el evangélico de la esquina, y no tengo a nadie en mente que viva en una esquina, por si acaso. Dice, el pastor me la dedicó porque yo vivo en una esquina y tengo problemas. No, en realidad es un decir. Para ser evangélico como el que vive en la esquina o en tal parte. O sea, el punto es que nuestra conducta, dice en Filipenses 2:15, que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. De manera que necesitamos realmente entender que tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y dicho sea de paso, ahí está sobreentendido el que no puede ser un neófito. Está sobreentendido. En la lista de requisitos de los pastores dice explícitamente no un neófito. Yo le decía que un neófito hace referencia a un nuevo, alguien que está nuevo, que está comenzando. Entonces, aquí, lógicamente, si esta persona, para ser diácono, necesita tener buen testimonio, necesita tener un historial de carácter cristiano responsable, evidentemente no es un nuevo. Es una persona que ha logrado una estatura espiritual, que ha logrado una madurez espiritual. Un nuevo todavía está creciendo, está avanzando. Hay que dejarle tiempo. Tal vez más adelante podrá ser un diácono. Tal vez más adelante podrá el Señor llamarlo a la obra pastoral, pero tiene que haber alcanzado una estatura, una madurez. Y uno de los requisitos, como ya vimos, es buen testimonio. En segundo lugar, nos aparece en la lista de Hechos 6:3, nos habla de que sea lleno del Espíritu Santo. Y es importante destacar, mis hermanos, que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está controlada por el Espíritu Santo, que aunque tiene pasiones, debilidades, como todos los seres humanos, tenemos, como decía, cierto pensamiento. No podemos impedir que los malos pensamientos, que los malos deseos vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, cual ave. No podemos impedir que esos malos pensamientos vengan a nuestra mente, cual ave, pero podemos impedir que hagan nido. Es decir, todos nosotros enfrentamos debilidades por esta naturaleza pecaminosa. Muchas veces tendremos que decir, como decía Pablo allí en Romanos 7:24, miserable de mí. Mateo 7:25, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Muchas veces tendremos que exclamar, pero una persona llena del Espíritu Santo está controlada por el Espíritu Santo. Se inclina, enfrenta sus tentaciones y sus debilidades como todo ser humano, como todo buen cristiano, pero él usa armas espirituales. Él vela por una vida espiritual, mantiene una disciplina de vida cristiana y está velando, y en sus encrucijadas se inclina con mayor frecuencia a hacer lo que agrada al Espíritu del Señor. Mire cómo nos lo plantea el apóstol Pablo en Romanos 8:4. Mire cómo dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, como hombre, como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esos recursos espirituales están al alcance de todos los creyentes. Todos los creyentes, como dice un cántico, enfrentamos una lucha viva contra la carne ala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Pero nosotros, como cristianos llenos del espíritu, estamos del lado del espíritu batallando contra los deseos y pasiones carnales. Como decía Pablo, como decía el apóstol, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice que nos abstengamos, que luchemos en contra de esos deseos carnales. Otro texto que deberíamos incluir allí es el de Santiago, donde nos habla que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una relación de comunión, con una vida entregada a la búsqueda de lo espiritual. Porque como dice Pablo en Gálatas 5, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que están llenos del Espíritu Santo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La llenura del Espíritu Santo, por supuesto, nos da una investidura de poder, una investidura especial del poder de Dios para hacer la obra de Dios. Pero una de las cosas para la que el Espíritu Santo nos inviste de poder es para que podamos vivir una vida cristiana piadosa, para que podamos someter nuestros corazones, nuestros ojos, nuestras lenguas al señorío de Cristo, haciendo lo que Él dice, honrándole en lo que Él dice. Y un texto, como les decía, Santiago 4, 4 y 5, nos habla de esa comunión que uno debe tener si realmente es lleno del Espíritu Santo. Y dice que la amistad del mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, es importante que destaquemos, dice el versículo 5, ¿acaso ignoráis? Dice el versículo 5, Santiago 4, 5, ¿acaso ignoráis que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Te das cuenta? Él te quiere para Él nada más, Él no te quiere compartir. Así como un esposo no quiere compartir a su esposa, y supongo que la esposa tampoco quiere compartir al esposo con nadie más. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere que tengamos comunión con Él. La llenura del Espíritu Santo, hermano, viene de nuestro tiempo de comunión. A través de nuestra comunión nos apartamos más del pecado, nos consagramos más para Él, y en la medida que nos consagremos más para Él, seremos más llenos del Espíritu Santo. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de comunión con Dios. Por supuesto, hay un proceso que yo les expliqué a ustedes cuando realizamos un estudio basado en Efesios 3:14, y yo les decía en ese estudio de que ahí se describe, y lo titulamos en aquella ocasión oración pastoral, y vimos que el apóstol Pablo hace 4 peticiones. Dice que pidió ser fortalecido con poder en el hombre interior, pidió que Cristo pudiera morar a gusto en su corazón, pidió que pudiera en compañía de todos los santos, arraigados y cimentados en amor, poder comprender el amor de Cristo, y pidió en cuarto lugar ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Eso es por definición la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero destacar esas 4 peticiones. Yo les decía en esa ocasión, les estoy solamente recapitulando porque ustedes escucharon ese estudio. Pablo hace una oración por los creyentes de Éfeso y él pide esas 4 cosas que acabé de señalar. Pero yo les decía que la una se construye sobre la otra. Es decir, la primera petición, la segunda petición se construye sobre la primera, la tercera sobre la segunda y la cuarta sobre la tercera. Es decir, son elementos que deben estar presentes simultáneamente en la vida de un creyente. Y ese proceso de crecimiento espiritual me va a llevar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Por definición, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, tú vas a ver los frutos o el fruto del Espíritu que se describe en Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo moldeando tu carácter. Esos frutos o ese fruto, que son 9 cualidades,
van a moldear tu carácter y te va a llevar a vivir una vida extraordinaria, una vida sobrenatural en un mundo natural. Vivir naturalmente la vida sobrenatural de Cristo. Fuerte el aplauso para el Señor. La tercera cualidad que se menciona allí es llenos de sabiduría. La tercera cualidad, y estamos hablando de los requisitos que están en el libro de los Hechos. Llenos de sabiduría. Y yo quiero que usted entienda, hermano, la relación que hay entre el conocimiento y la sabiduría. Hay personas que piensan que adquirir conocimiento ya es ser sabio. Y no necesariamente. Usted pudiera tener un doctorado en teología, una licenciatura en teología, pudiera tener una pared llena de diplomas. Y no estoy atacando la formación teológica. Ustedes saben que yo fui director nacional del Instituto Bíblico. Realmente creo que es importante de que usted se forme teológicamente. Lo que estoy diciendo es que ese conocimiento no significa mayor cosa si usted solamente está llenando su mente de datos. Los datos no te convierten en sabio. Los datos deben convertirse en una guía para ti. Tú debes poder ver el impacto práctico de ese conocimiento que vas adquiriendo. Observe cuando leemos, por ejemplo, en segunda Timoteo 3, 14 y 15, donde dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Observe las dos palabras allí. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido, dominio intelectual de la información, has sabido datos que almacenó en la mente, de las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, esos datos yo debo poder ver el impacto práctico, la implicación práctica. Esos datos debo comprenderlos y debo ver la repercusión práctica y vivir según ese conocimiento práctico. Yo siempre les he puesto el ejemplo. Imaginen a una madre que le dice a su hijo, hay unos zapatos en la sala. Y el niño sale del cuarto y se asoma y dice, sí, hay unos zapatos en la sala. Y luego se mete en su cuarto. ¿Era eso lo que la mamá quería? Que el niño supiera que había unos zapatos en la sala. No, el mensaje tácito, había unos datos. La madre le dio unos datos, hay unos zapatos en la sala. Pero hay una implicación práctica en esa información. La madre estaba diciendo, eso no va allí, los zapatos tienen un lugar, quítelos y póngalos allá. No lo dijo explícitamente, pero implícitamente le está diciendo, quíteme esos zapatos de la sala. Llega una visita y vamos a pasar vergüenza con esas cosas en la sala. ¿Se dan cuenta? Entonces, el gran problema de muchas congregaciones es que los que enseñan a veces están diciendo, hay unos zapatos en la sala, y los miembros repiten todos, hay unos zapatos en la sala, y nadie quita los zapatos de la sala. Nadie hace algo al respecto. El punto acá es que usted y yo tenemos que ver la implicación práctica. Nuestro objetivo en la iglesia no es enseñar la Biblia. Ese no es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo en la iglesia de Cristo es producir vidas cristianas. Enseñar la Biblia no es el objetivo, es el medio. Enseñamos la Biblia para producir vidas cristianas. El objetivo está acá, producir vidas cristianas. Y enseñar la Biblia no es el objetivo final, es el punto intermedio. Enseño la Biblia para producir vidas cristianas. Gente que ame a Dios, gente que respete a Dios, gente que viva bajo el señorío de Cristo, que lo llame Señor, porque hay gente que le llama Señor, que de hecho hay una amonestación en las Escrituras, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en Malaquías 1:6 dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? O sea, hay un deber. Y es importante que nosotros a nivel de la iglesia, a nivel de los diferentes departamentos de la escuela dominical, los niños por edades, es que cada maestro entienda que el objetivo final no es transferirle datos, llenarle la mente de datos, sino que ellos puedan ver las implicaciones prácticas. A veces hay niños que te dan la lista de los 10 mandamientos y a veces un día del padre, un día de la madre, citan el texto, dicen poemas, sin embargo les falta el respeto. Ellos no ven la relación entre ese mandamiento y su vida
en el hogar, su relación con sus padres, no ven la relación. Entonces, una verdadera enseñanza tiene que producir sabiduría. Aquí dice que deben ser llenos de sabiduría, y está hablando de los diáconos. En ese momento hablando de los diáconos en la iglesia primitiva, porque el diácono tendrá que tomar decisiones, el diácono tendrá que dar directrices, el diácono entra más frecuentemente en contacto con el grueso de la congregación y se va a enfrentar con una diversidad de situaciones en las que él debe tomar decisiones inmediatas. Para muchas tendrá que consultar al pastor, pero muchas él tendrá que decidir, él o ella tendrá que decidir, y necesita tener sabiduría. Y la sabiduría que necesitamos aquí es la implicación práctica de esos mandatos del Señor. ¿Qué es lo conveniente, qué es lo correcto a la luz de las Escrituras? Por eso, ser lleno de sabiduría es muy, pero muy importante. En Juan 13:17, el Señor Jesucristo dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor no pronunció su bendición en si sabéis estas cosas. Él no dijo: si sabéis estas cosas, son bienaventurados. Él no dijo eso. Sabéis estas cosas son datos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si, y es un sí condicional, si las hiciereis. O sea, la bienaventuranza está en saber poner en práctica lo que sé. De hecho, la Gran Comisión dice así: enseñándoles, allá en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, enseñándoles que guarden. No enseñándoles para que sepan, no, enseñándoles que guarden. Es de eso de lo que se trata. El énfasis está en la sabiduría que debemos tener. Y en este caso, los pastores necesitamos sabiduría de Dios, y los diáconos necesitan sabiduría de Dios. Los líderes que estamos al frente de un grupo necesitamos sabiduría de Dios. La sabiduría la podemos pedir en oración. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida, y le será dada abundantemente y sin reproche. Sin embargo, hay una gran parte de esa sabiduría que usted la va a adquirir por un tiempo de estudio de la palabra del Señor, y estudiándola, comprendiéndola, practicándola. Es esa la sabiduría que usted tiene, se la pide, como decía el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. O sea, usted lo pide, pero simultáneamente con su petición, usted hace todo lo que le corresponde a usted por adquirir la sabiduría que viene de Dios. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. Y bueno, ya tenemos aquí los primeros 3 requisitos basados en hechos, y nos queda, poco tiempo. Vamos a comenzar un poquito a analizar un poco la lista que está en Timoteo 3:8 al 13. Gloria a Dios. Primera a Timoteo 3:8 al 13. Y fíjense lo siguiente. Ya acabamos de ver que la lista de los requisitos pueden ser analizados linealmente, o podemos verla en conjunto. La estamos analizando linealmente porque necesitamos dedicarle tiempo a cada requisito sin tener que detenernos por el factor tiempo, sino dedicarle el tiempo como tal. Por otra parte, quiero destacar que cuando comienza en Timoteo 3:8, dice: asimismo, los diáconos sean honestos. Dice el texto asimismo. Yo les decía hace poco que esa palabra asimismo eleva la investidura del diácono. Cuando nació el diaconado en Hechos 6, era exclusivamente para una labor secular. Sí, Dios después llamó a algunos de esos diáconos para labores espirituales y ministeriales, pero cuando nació el papel del diácono, era exclusivamente para hacer un trabajo secular, de servir a las mesas, de atender las comidas. Pero aquí ya, cuando se instituye formalmente por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, acuérdese que la iglesia del Señor, los preceptos doctrinales de la iglesia del Señor está fundamentada en los apóstoles y profetas. O sea, lo que es la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, lo revelado a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. De manera que aquí en el Nuevo Testamento vemos que ya el diaconado toma un carácter oficial.
y principalmente hace una labor secular, pero no exclusivamente, les decía hace poco. De manera que esa palabra asimismo eleva el papel del diácono también para roles espirituales en la congregación. Y así lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia, en los primeros 400, como vamos a ver cuando estemos estudiando el último punto sobre las funciones de los diáconos. Vamos a ver datos históricos de lo que hacían los diáconos y de las labores en las que se involucraban, y eso nos va a dar, como quien dice, nos va a abrir un abanico de ideas sobre la diversidad. Y usted busca en la Biblia, hermano, y no hay realmente una lista de cuáles son los deberes del diácono. Es decir, explícitamente lo único que encontramos es allí en Hechos 6, que su labor era plenamente secular, y nos da una idea entre líneas de una labor espiritual en este perfil. Pero no vamos a encontrar en la Biblia textos que digan los diáconos tienen que salir a visitar, los diáconos tienen que... Esa parte no les da explícitamente. ¿Por qué? Porque los diáconos están para apoyar al pastor en el cuidado del rebaño y atender a necesidades, y esas necesidades pueden variar de congregación a congregación. O sea, no es una labor que se hace porque hay que hacerla, sino porque se necesita hacerla. ¿Me explico? De manera que esas necesidades pueden variar en una congregación y en otra congregación. Entonces, esa palabra asimismo le eleva. De hecho, cuando leímos en Filipenses 1:1, en la clase pasada, vimos que Pablo le dirige la carta y le dice a los ancianos, a la congregación, a los ancianos y diáconos. De manera que hay tres figuras. Está una iglesia, están los ancianos, que es el equipo pastoral, y están los diáconos, esos dos oficiales de la iglesia como líderes espirituales de la iglesia, lo que pudimos ver en Filipenses 1:1. Entonces tenemos aquí el segundo o el cuarto requisito en este caso que aparece, que es el primero de la lista de Timoteo, es honesto. Honesto, los diáconos deben ser honestos, y la palabra griega allí tiene el énfasis de ser serio, y no significa que no se pueda reír, que no pueda bromear, que no pueda charlar y tener ciertos momentos amenos con las personas. No, eso no le quita nada ni al diácono ni al pastor. No se espera que el diácono o el pastor ande siempre con una cara de piedra, que no refleje ninguna emoción, porque eso no sería humano, eso sería extraño. Sí hay su momento, pero no todo el tiempo es rochela, o sea, no todo el tiempo es juego, no todo el tiempo es risa. Él tiene su momento en que ameno, comparte, charla con sus amigos, con sus hermanos en la fe, se ríe sanamente, se fortalecen lazos de amistad. Pero cuando hay que hablar seriamente las cosas, y se habla seriamente, es un momento para hablar seriamente las cosas de Dios. Es serio en ese sentido. Y de hecho, esa palabra griega, semnus, la palabra griega que se traduce honesto es semnus. De hecho es semnous, pero como es el tono on, se produce acus, es semnus. Esa palabra griega significa tanto serio, como también significa un porte respetable, un porte que inspire respeto. De hecho, es una palabra que se parece mucho a la que está en 1 Corintios 16:13. ¿Ustedes recuerdan cuando analizamos hace algunos años atrás, tal vez no lo recuerden, 1 Corintios 16:13, en el nombramiento de la Sociedad de Caballeros, les di un estudio sobre la verdadera masculinidad, hombres de valor, creo que fue el título en esa ocasión, y analizamos 1 Corintios 16:13, donde nos dice, portaos varonilmente. Y yo les decía que esa palabra portaos se parece mucho a esta palabra semnus, que tiene que ver con un porte. Es decir, el porte tiene que ver tanto con su apariencia, su vestir, como con sus acciones, su forma de manejarse, de tratar. Un diácono, un pastor, tiene que tener un porte que inspire respeto, que se vea que es una persona respetable. O sea, su vestir no debe de alguna manera devaluarlo. O sea, actualmente hay algunos estilos de moda que son moda, los que ya no tenemos nada contra la moda. De hecho, todos los que estamos aquí vestidos estamos a la moda,
porque aquí no hay ninguno vistiendo túnicas. Es una ropa de moda, pero es una ropa respetable, conservadora. Es una ropa que no anda exhibiendo el cuerpo y que no anda, vamos a decir, degradando mi postura como un varón, porque hay estilos de ropa que busca homosexualizar a los hombres, hace que los hombres luzcan un poco como femeninos, porque en esta cultura hoy día, en la posmodernidad, se piensa que para que un hombre luzca bonito, entre comillas, tiene que lucir un poquito afeminado. Y entonces esa parte, sí, y de hecho, las muchachas de este tiempo que ya han sido conformadas por ese pensamiento postmoderno, lo ven así. Ven que el varón que se saca las cejas, que se pone su piercing, y que se usa ciertos estilos de ropa, es el que está en la onda, pues, que está atractivo. Bueno, los ministros del Señor, los cristianos y los líderes cristianos deben modelar un vestir, un porte respetable, que no exhiba el cuerpo, que por supuesto realce el papel, en el caso del varón, como un varón de Dios, y en el caso de la mujer, como una dama. Una mujer respetable, como lo vamos a ver cuando lleguemos a la lista de las mujeres, de las diaconisas. Pero estoy diciendo que esa palabra portaos y esta palabra honestos, que tiene una raíz parecida, tiene que ver con el porte, tiene que ver tanto con la vestimenta, con la apariencia que proyecto con mi vestimenta, como también con mi comportamiento, mis ademanes, mi forma de hablar. En el caso de un varón debe lucir masculino. Y dicho sea de paso, allá en 1 Corintios 13, dice claramente, portaos varonilmente. Yo les decía en esa ocasión que la palabra varonil es una palabra que el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es un sustantivo que el Espíritu Santo a través de Pablo lo convierte en verbo. O sea, es andra es hombre, andra es varón. Pero Pablo, y es un sustantivo, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice andraseoste, portaos varonilmente, andraseoste. Es decir, que tú, en el caso del varón, por supuesto, no en el caso de la mujer, en el caso del varón, su comportamiento debe ser varonil. O sea, nada de unisex, nada de que prenda la duda, ¿será o no será? No, que sea y que luzca y que un varón, andraseoste. Que sea su porte, su comportamiento sea varonil. También tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con el asumir desafíos. Todo eso va en la proyección de esa idea que encontramos en la palabra del Señor. Es importante, mis hermanos, y yo les decía en esa ocasión que, repito, que es un sustantivo, pero que el Espíritu Santo lo convirtió en verbo, lo convirtió en acción. Y yo les ponía, no sé si ustedes recuerdan esa ocasión, que por ejemplo, Pedro es un sustantivo, Daniel es un sustantivo, Marcos es un sustantivo. Y Pablo hace algo así como esto. Imagínense que yo diga, todos los Danieles pasen aquí al frente. Y yo les diga, Daniel, compórtese como un verdadero Daniel. Danielízate. Eso fue lo que hizo Pablo. Tomó la palabra, el sustantivo andra, y le agregó una frase, andraseoste, convirtiendo un sustantivo en un verbo. Cuando yo le digo a los Danieles que pasen al frente, ¿cuántos Danieles hay aquí? Levanten la mano los Danieles. No hay muchos, hay uno solo, y el otro Daniel que se me hizo. Allá está también Daniel, y Daniel Nacero no lo veo por allí. Bueno, lo cierto es, si yo paso a los Danieles al frente y les digo, Danielícense, compórtense como verdaderos Danieles. O sea, lógicamente, ellos van a necesitar una referencia, porque ¿cómo se supone que debe portarse un Daniel? Bueno, si usted quiere asumir el desafío de su pastor, tome a Daniel el profeta como modelo. Y danielícese, sea como ese Daniel. Y bueno, créanme que va a ser un desafío llegar a la estatura y la talla de ese Daniel. Entonces, Pablo lo que hizo fue tomar ese sustantivo, andra, que es hombre, y lo convirtió en verbo, andraseoste, que dice, portaos varonilmente. Y lo que me está diciendo, todo lo que estoy acabando de exponer, es porque esta palabra honestos, que en castellano nos da la idea de una persona honrada,
que se maneja bien con la parte del dinero, pero más abajo vamos a hablar del dinero, porque dice que no codicioso de ganancias deshonestas. Realmente el énfasis en el griego de esta palabra, aunque incluye la honestidad, pero el énfasis está en que él sea seria, que esa persona sea respetable, que su porte, su vestir y su comportamiento sea respetable y sea honrada, es decir, que inspire respeto. Es la idea que está encerrada en ese mandamiento, en ese requisito. Y bueno, vamos a decir el último por hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y el quinto, sin doblez. Sin doblez. El Señor nos dice allí que los diáconos deben ser sin doblez. Y me llama mucho la atención que la palabra griega es medilogos. No con dos palabras. Esa palabra dilogos. Acuérdense que la palabra logos es palabra. La encontramos en Juan 1:1, en arque, en hologos, dice en el principio era el verbo, en arque, en hologos. Esa palabra logos también la encontramos en 1 Timoteo 3, palabra fiel, logos. Esa palabra logos significa palabra. Ahora, aquí me está diciendo, sin doblez, en el griego es ni dilogos, es decir, sin dos palabras, que no tenga dos palabras, que no tenga dos caras, que no use las palabras a conveniencia, que en buena medida tiene que ver con no ser hipócrita, con no hacerle dos caras delante de la persona o una cara detrás de él hago otra, no. Un cristiano no puede ser así, mucho menos un ministro del Señor, un pastor o un diácono. No puede ser una persona de doble palabra, con doblez, doble palabra. Se espera que el hombre de Dios sea de una sola palabra. De hecho, creo que me quedé aquí con los aportes, lo tenemos el texto de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, fue la palabra que analizamos ahorita, sin doblez, que es medilogos, es decir, me es no. En realidad en griego dice no con dos palabras, no dilogos, no con dos palabras, no con dos caras. No sé si ustedes recuerdan una anécdota que les conté en una ocasión de una persona que llegó a la casa de unos amigos de él y un niño le rodeaba y le buscaba en la cabeza algo a esa persona que les estaba visitando, y él le llamaba la atención de que el niño lo rodeaba y le buscaba algo en la cabeza. Y entonces le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué buscas? Le dice. Y no es como mi mamá dice, que usted tiene dos caras. El niño le estaba buscando la otra cara. Y es evidente de que este se dio cuenta. El niño lo estaba interpretando literalmente. Dos caras. Escuche, ¿verdad? Cuando venga me voy a fijar para ver si le veo la otra cara. Y resulta no, lo que pasa es que en esa casa estaban hablando de él. Parece que no es el único que tenía dos caras, porque los de esa casa también tenían dos caras. Estaban hablando a sus espaldas. Un diácono, un pastor, por supuesto, no puede tener dos palabras, dos caras, hacerle hipócritamente, tratar a las personas con hipocresía. Es más, esa palabra dilogos tiene la fuerza de un compromiso con la verdad. Yo les analizaba en el estudio, en uno de los estudios anteriores, en Eclesiastés 12:9, y yo les decía, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ese balance tenemos que tenerlo los predicadores, tenemos que tenerlo los ministros, los diáconos. Fíjense que el texto dice allí en Eclesiastés 12:9, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables. Sí procuramos caerle bien a la gente, no ser desagradables intencionalmente, ofender a la gente intencionalmente, pero mientras que procuramos hallar palabras agradables, decimos rectamente palabras de verdad. Mi compromiso es con la verdad. Yo no voy a buscar ofenderles ni afrentarles intencionalmente, pero si por hablar la verdad alguno se ofende, yo tengo que ser leal a la verdad.
Un diácono, un pastor que no tiene dos palabras, su compromiso es con la verdad. Y si tiene que decirle a alguien, hermano, estás mal, así no es como se debe proceder. La palabra de Dios dice aquí así. Y tengo que hablarle, tiene que hablarle la palabra que necesita escuchar, no la que quiere escuchar. Se va a ofender, tal vez, se va a sentir agraviado, tal vez, no sabemos qué reacción pueda tomar, pero el texto me dice que yo debo procurar ser agradable, pero escribir rectamente, decir rectamente palabras de verdad. Mi compromiso tiene que ser con la verdad. Y repito, para que la gente pueda salvarse, crecer, necesita escuchar la verdad de Dios. Y en este punto anote también 2 Corintios 2:17, donde Pablo explícitamente dijo: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. De manera que eso de medrar la palabra es eso, dilogos. Eso de medrar la palabra no es la traducción exacta que aparece ahí en Corintios 2:17, pero se refiere a la misma idea. Es falsificar, adaptar, o sea, tener más compromiso en caer bien que en la verdad. No, mi compromiso es con la verdad, porque mi compromiso con la verdad, hablo de mi compromiso con Dios, que es el que nos da la verdad. De manera que si yo, por decirle la verdad, lo ofendo, por supuesto mi deseo no es ofenderle, y por supuesto voy a escoger las mejores palabras, pero necesito corregirle lo que usted necesita que le sea corregido. Entonces, muchas veces los diáconos y los pastores nos vamos a encontrar frente a frente con este desafío. No podemos tener doble palabra. La verdad es la palabra que tenemos que predicar. Otro texto que puedes anotar allí, 1 Timoteo 3:15, donde dice que somos la iglesia de Dios, columnas y baluartes de la verdad. La iglesia existe para poner en alto los valores de la Biblia, predicar la palabra de Dios, crean o dejen de creer. Bien, mis estimados, estamos llegando a la conclusión del estudio de hoy. Hoy es el tercer estudio y entramos ya en el tema de los requisitos, en el punto donde vamos a examinar la lista de requisitos, y espero yo, pues, en el nombre del Señor, que ya en el segundo, o en el siguiente, o en el siguiente estudio, o sea, dentro de 2 estudios más probablemente, terminemos con esta lista de requisitos. Vamos a estar orando y esperamos en el nombre del Señor que lo que hemos examinado hoy haya llegado como semillas a tierra fértil. Un texto más que quiero que anoten es San Juan 1:47. San Juan 1:47 es otro texto que quiero que anoten, donde Jesús le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, no había dilogos, no había dos caras, era auténtico, estaba afianzado a la verdad. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por permitirnos el honor